Bien, semana 2, ¿verdad? Estamos ya cambiando de tema. La semana anterior vimos algunos numerillos especiales a los que reconocimos como los números irracionales. Vimos sus formas, ¿verdad? Vimos cómo la calculadora nos ayuda un montón, pero un montón, a representarlos, a interpretarlos, a darnos cuenta cuáles son y cuáles no son realmente los números de este tipo que estamos estudiando y que estaba yo mencionando. Para el día de hoy vamos a ver, se supone, tres temitas diferentes. El primero de ellos, las cantidades muy grandes o muy pequeñas. En algún momento vimos escaleritas cuando estábamos en la escuela. Bueno, ahora vamos a ampliar esa escalera. Vamos a ver el famoso teorema de Pitágoras, que es uno de los temas que nos van a acompañar por el resto de nuestros días, hasta el fin último de ellos. Pitágoras en décimo se usa, Pitágoras en quinto se usa, Pitágoras en algunos momentos en la U se usa. Así que este señor y su teorema son prácticamente eternos en las matemáticas. Y posteriormente veremos una posibilidad de utilización del mismo teorema o una ampliación a través de una fórmula con la distancia entre dos puntos. Ese es el itinerario para hoy. Todo eso esperamos poder conseguirlo. Así que a darle. Cuando tengan dudas, como siempre, ya saben, me detienen, preguntan. Pero cualquier cosilla, pues nada más avisen. Recuerden por favor arreglar lo del correo MEP cuando están dentro del Teams y ya entraron y ya tenían la clave de sus hijos o tenían la clave de invitados o lo que sea, nada más le dan cerrar sesión y abren la nueva sesión con los datos de la contraseña MEP. Porque ya me garantizaron que todos tienen, absolutamente todos tienen correo MEP. Así que porfa ayúdenme con eso. Juliet. Buenas tardes, profesor. Una consultita. Ese correo MED, lo da la guía de Hazel. ¿O cómo es? Es que yo en esto sí no tengo conocimiento. Ya ustedes se lo tienen que haber dado, porque como le digo, Marixa y Hazel me dijeron que no hay nadie, absolutamente nadie que no lo tenga. A ustedes se les pide un correo desde que ustedes matriculan. ¿Usted cuánto tiene de estar con el CONET? El semestre pasado, pero nunca me habían dicho Pasado. de ese correo. Imagínate. No sé si es el mismo correo que yo manejo, ¿Con qué termina ese correo? con Gmail. No, ese es el personal. El correo MEP termina con, ¿verdad? arroba mep.co.cr. Entonces, bueno, en el caso de ustedes con EST, estudiante, EST. Voy a consultarlo entonces con Hazel, porque si no, no lo tengo yo ese. Búsquelo porque sí, definitivamente probablemente ya se lo hayan dado y usted no lo tenga por ahí a mano, lo haya anotado en otra parte y no sabe dónde está, pero sí, por favor ayúdenos con eso. Y hablo en todas las clases. Todos los profes estamos en el Profe, problema. Dime. yo sí tenía problemas técnicos con lo que era el correo, porque bueno, yo soy nueva. Y yo sí hoy tuve que ir acá al de Alajuela para que me ayudaran, me mandaran correos, porque estuve mandando, pero no me respondían y hasta en la tarde pude resolverlo. Pero usted me... Ya ahora sí lo tengo. Sí, eso le iba a decir. Usted ya desde ya está sí, Sí, porque ahora en la está tarde el lo correo. logré. Ujú. Bueno, es... Sí. Ok, ok, perfecto, gracias. Es cuestión de si hay que presionar, presionamos. Pero hasta donde tengo entendido, según lo que me han dicho las chiquillas, y de hecho, yo los incluí a ustedes en el Teams. Para poder incluirlos en el Teams, tienen que tener correo web. Y no, o sea, no me dieron problema ni 5 personas, eran 2 o 3 los que me han dado problema. Quiere decir que en definitiva, a la gran mayoría lo que puede pasar es que se les olvidó. O que lo anotó en algún lado y ya no sabe dónde lo anotó o lo que sea. Pero se supone que todos tienen. Y bueno, como Susan que ya lo... Perdón, soy Juliet. Es Sí. que vieras que yo tengo un problema con eso, porque, bueno, de hecho yo la semana pasada le envié un correo a Hazel, porque, digamos, no me acepta la contraseña, entonces ella me la cambió. Y ya, bueno, yo lo abrí todo, pero ayer a la hora de intentarme meter a las clases no me dejaba, me decía que faltaba más información y ya, y yo hago todo lo que me dice, que es meter el correo, metía la contraseña y todo, y no pude, tuve que volver a borrar la cuenta y volverme a meter como invitada porque no me lo acepta.
desinstale e instale el Teams. A mí me ha pasado alguna vez algo similar y cuando lo desinstalo y lo vuelvo a instalar, ya borra algunos registros que tenía y empieza desde cero y casi siempre funciona. Entonces inténtelo por ahí también. Listo, pero bueno, volvemos a lo numérico, a lo nuestro. Pero sí es importante que por favor nos colaboren con eso. Hoy vamos a ver cantidades muy pequeñas, muy grandes. Como les mencionaba hace un rato, nosotros tenemos, ¿verdad? O estábamos en algún momento de nuestra historia, estudiamos y en la escuela generalmente se veían aquellas famosas graditas, escaleritas, donde se ponían algunos de las unidades para hacer conversiones. No sé si se acuerdan o si alguno o alguna tiene hijos en edades de, no sé, tercero, cuarto, quinto, por ahí andan viéndolo. Lo ven varios años. Y no sé, por ejemplo, hablábamos de los metros. Y entonces íbamos la escalerita y decíamos que para arriba estaban las cantidades más grandes, los múltiplos, y para abajo estaban los múltiplos, las cantidades más pequeñitas. De hecho, los múltiplos los incluíamos con letras mayúsculas, ¿verdad? Y a los submúltiplos con minúsculas para diferenciarlos. Y bueno, nosotros nos quedamos cortos, nos quedamos con algunos de esos múltiplos y submúltiplos. A nivel de escuela eran bastantes, eran todos estos que estoy señalando. No es que ya no sean, ahora tenemos muchos más, ese es el asunto. Entonces, por ejemplo, había siempre una unidad básica, una unidad que era de donde se partía, digámoslo así, la unidad 0 en su definición, y tenía múltiplos para arriba y los submúltiplos para abajo. Si yo quería pasar de abajo hacia arriba, si yo quería subir a una cantidad que represente una unidad muy grande, yo lo que hacía era dividir o eliminar ceros. Por el contrario, si yo iba hacia abajo, lo que hacía era multiplicar o agregar ceros. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar que tengo 3 metros y que lo quiero convertir a centímetros. Entonces, lo que hacía era simplemente bajar gradas, contar cuántas gradas bajaba y cada grada, perdón, era o un cero más o una multiplicación por un 1 y la cantidad de ceros que hubiera. Entonces yo podría decir que la cantidad de metros a centímetros equivale a 3 por 100. O lo que es lo mismo, dejar el 3 y agregarle 2 ceros. Eso se hace así porque partí de una unidad que estaba, digamos, arriba en comparación a la unidad con la que llegué. Entonces nada más agrego ceros o multiplico por la expresión. De hecho, si lo vemos en términos de que se supone ya nosotros en el cobre lo estudiamos, ¿verdad? En términos de potencias, yo sé que 100 es lo mismo que 10 a la 2, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que voy a multiplicar por 10 a la cantidad de graditas que voy a bajar. Bajé 2 gradas, entonces 10 a la 2. Si hubiera bajado hasta milímetros, habría tenido que hacerlo por 10 a la 3 y hubiera quedado con un 0 más. Ok, eso es para recordar, apenas para recordar. Ok. Resulta que ahora vamos a tener unidades bastante más amplias. Estas unidades con las que vamos a trabajar, tanto en los múltiplos como en los submúltiplos, tienen algunos nombrecillos que a veces se nos olvidan, que no se nos pegan tanto, pero que a ustedes, si Dios quiere, se les va a dar como tal una tabla. De hecho, esta misma es la que generalmente se usa. Y esa tabla que se les brinda, ustedes la van a poder usar en el examen y así no tienen que memorizar los nombres y este montón de circunstancias que a veces son complicadas. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es identificar de dónde salimos y hacia dónde llegamos. Ahí va a estar el asunto, el secreto. ¿Ok? ¿De dónde salgo y a dónde llego? Bueno, ¿cómo le hacemos con eso? Básicamente, hasta no tener unos numeritos no lo vamos a entender, pero bueno, vamos a repasar rápido los que son mayores, los que son múltiplos, ¿verdad?
Como les decía, los primeros tres ya los conocemos. El deca, el hecto y el kilo ya los conocemos, ¿verdad? Kilogramos o kilómetros o como quieran relacionarlo con alguna unidad. Ya sabemos que representan 1000 de las unidades básicas. Y entonces, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros. Creo que esa es una de las conversiones más sencillas, digámoslo así, más fáciles de entender para nosotros. Y básicamente es por lo mismo, ¿verdad? Porque lo estoy moviendo por 10 a la 3. Aquí lo dice. El kilo por 10 a la 3. Entonces, cuando yo estoy pasando ese kilómetro a metros, lo voy a multiplicar por 10 a la 3. Lo meto a la calco y esa es mi respuesta. Así de simple. Ok. Bueno. Creo yo. Sí. Profe, una pregunta. ¿Eso es donde se aplica la fórmula cantidad por potencia del prefijo inicial? No sé dónde sacaste eso, no entiendo muy bien cómo es. Digamos, de los videos que usted presentó o dejó, Ujú. dicen que hay una fórmula que se pone la cantidad, ¿verdad? Que es lo que usted está poniendo más la potencia. Ajá. Y eso se divide por el prefijo a convertir. Es que a eso voy, digamos, no siempre se divide, no siempre se multiplica. En realidad, siempre se multiplica si usamos el prefijo con la potencia con el exponente negativo o con el exponente positivo. Si usted siempre usa el exponente que trae esa potencia, siempre va a ser multiplicación. Porque ya el hecho de que esté negativo, el negativo es el que cubre la, la división. Vamos a hacerlo así un poquito más rápido, más interactivo para que se entienda. Entonces, por ejemplo, yo le digo a usted, usted tiene 3,5 terámetros y necesito, vea dónde está el tera, aquí arriba, 10 a la 12. Y necesito que convierta ese 10,5 terámetros en megámetros. ¿Cuántos son? ¿Okay? Entonces aquí es donde yo voy a buscar en las potencias, pero no voy a buscar solo una potencia, solo el tera, por ejemplo. Tengo que buscar también al mega. ¿Okay? Y el asunto transcurre en que yo lo que voy a medir es la distancia o la diferencia que hay entre ellos. ¿Por qué hago esto? Porque no siempre las unidades se van a convertir, por ejemplo, a metros. Si yo le digo a usted pase de terámetros a metros, entonces sí es agarrar ese 3,5 y multiplicarlo por la potencia que tiene, por 10 a la 12. Y de hecho se mete la cálculo y la misma cálculo nos va a volver este mismo resultado. Pero cuando no voy a los metros, yo puedo ir a cualquiera de las otras unidades. Puedo pasar a los prefijos que son submúltiplos o puedo pasar a mismos prefijos que son múltiplos, que estén abajo o que estén arriba del que me dieron al inicio. Ahí no hay problema. Entonces ahí es donde va el asunto. No todas van a ser directamente ir a fijarme en la potencia y de una vez ponerla como respuesta. Tengo que hacer en ocasiones una pequeña resta, tengo que hacer medir la distancia de una a otra. Entonces, por ejemplo, yo tengo que el tera es 10 a la 12 y tengo que el mega es 10 a la 6. ¿Qué distancia hay entre ellas dos? ¿Qué distancia hay de 6 a 12? Hay 6. Entonces, básicamente yo lo que hago es tomar esas 6. Como voy hacia abajo, esas 6 me quedan en positivo. Si yo hubiera tomado el tera y lo hubiera tenido que llevar hasta yota, por ejemplo, hasta yotámetros, hubiera tenido que ir hacia arriba, entonces el asunto habría sido diferente. Si hubiéramos tenido 3,5 terámetros y necesitábamos convertirlos a yotámetros,
hubiéramos tenido que multiplicarlo por 10 a la menos 12. ¿Y por qué por 10 a la menos 12, profesor? Porque vean las distancias. Ya rayé mucho, disculpen. Vean que voy del 10 a la 12 del tera hasta el 10 a la 24 del iota. Pero como voy hacia arriba yo tengo o que dividir o que usar el negativo en el exponente. La distancia de ellos son 12. Del 12 al 24 van 12. Como voy hacia arriba va negativo. Antes, cuando iba de tera a mega, Cuando iba hacia sube se abajo. cambia, cuando sube se cambia de negativo a positivo, o es al revés. Cuando sube generalmente queda negativo, correcto. Cuando baja queda positivo. Porque voy de algo grande a algo más pequeño. Entonces es mucho, entonces queda más. Por eso queda en positivo. Porque amplía, porque da un resultado más grande. Esto es en realidad muy metódico, es muy directo. Si ustedes se lo aprenden de buena manera, no les va a costar absolutamente nada. Ahora, hay otras circunstancias o de momento se presentarán números que tendrán otras circunstancias. Por ejemplo, yo no sé, podríamos tener 29.130,865. Y digamos que los señores son, usemos los de abajo que no los hemos usado, son femtómetros. Y la idea es que digamos a cuántos micrómetros equivale. Entonces tengo que ir de femtómetro hasta micrómetro. En la lista, el femto tiene que desplazarse hasta el micro. Ok. Entonces yo lo que voy a hacer es poner en la calco 29.130,865 por, ya sé que voy a poner 10 y ya sé que le tengo que poner un exponente. ¿Cuál es el exponente que le tengo que poner? Entonces voy a medir la distancia que hay desde el femto, que está en menos 15, hasta el micro, que está en menos 6. De 15 a 6 o de 6 a 15, ¿cuánto hay de distancia? Restemos. A 15 restémosle 6. 9. Eso nos da 9. Ahora tenemos que pensar en si voy para arriba o si voy para abajo. Si voy para abajo, el 9 se queda positivo. Si voy para arriba, el 9 se pone negativo. ¿Para dónde voy? Voy de Para arriba. a micro, entonces voy para arriba. Entonces el 9, ¿cómo tiene que ir? Negativo. 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 Porque voy de algo pequeño a algo grande, disminuye. Meto eso a la calcu a ver qué me da. Y la calculadora me da la respuesta. Este 9 son 9 espacios, entonces ella los va a correr 1, 2, 3, 4, 5. Ya sea que ella ponga 0,678, 9 espacios. Y los números que había. Y si no lo pone de esta manera, que, ¿verdad? Lo va a poner como 2,9130,865 por 10 a la, y entonces nada más sería cuestión de contar. Aquí para atrás serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la menos 6. Listo. Profe, pero entonces no se pone el exponente que está reflejado ahí en la tabla, se No, el pone solo. exponente de la tabla se lleva a la calcu. Porque si la coma está en el primer lugar, la calcu tiene que hacer la conversión con la coma. Pero digamos, el exponente de arriba, el numerito de arriba, ya se pone con los espacios que uno cuenta. Sí, correcto. La distancia Tabla. que hay desde una unidad a otra. Por ejemplo, aquí de Profe, femto hasta micro. perdón, profe, yo llegué un poquito tarde a la clase. Es para estar un poco más clara. Ese 29
29.130, ¿de dónde lo sacó? Es un número que nos dieron y nos pidieron que lo convirtiéramos que lo cambiáramos de unidad. Él estaba en femtómetros y me pidieron que lo pusiera en micrómetros. Esa era la pregunta, así es la pregunta. Pase de femtómetros a micrómetros. Tiene que hacer una conversión. Y entonces eso es lo que... Profe, ¿y cómo pongo eso en la calculadora? Como le Eso mismo le iba a decir a mí. 29.130,865 por 10 a la, y dijimos que la distancia era de 9 unidades, entonces por 10 a la menos 9. Así lo tiene que escribir, le da un igual y deja que la calcu se lo pase. Si la calcu se lo pasa a decimales, la pone en decimales, y si no se lo pasa a decimales, lo pone como se lo dio. Ya en eso no hay problema alguno. Ya lo hicieron, lo comprobaron en la calcu. ¿Cuánto les da la calcu, dado que no tengo una calcu a mano? Profe, una pregunta, entonces, para arriba siempre se va a multiplicar y para abajo dividir. ¿Se va a multiplicar con exponente negativo o se va a dividir con exponente positivo? Que es lo mismo, equivale a lo mismo. Ok. Hola, Sila Yala. ¿Cuánto les da? Profe, es que yo lo pongo en la calculadora y lo que me tira es ¿Qué le tira? el mismo resultado. No, le tiene que correr la coma y le tiene que cambiar el exponente. ¿Y a dónde le pongo la coma? Usted no, la cálculo hace. Profe, yo no estoy entendiendo porque entré tarde y entonces ya ando perdida. Sí, el problema es que yo no me puedo volver cada tiro que uno de ustedes me dice entre tarde. Es la segunda persona que me dice entre tarde. Cada vez que uno de ustedes entre tarde y me diga eso, yo no podría llegar a devolverme. Sí les pido que usen la calculadora. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Una conversión. ¿Cómo ocurre la conversión? Bueno, la parte más importante de la conversión es identificar al punto donde salgo y al punto donde llego. Esos puntos son estos prefijos que están acá. Esta lista de prefijos. Todos ellos juntos. ¿Qué debo hacer? Partir del que me dan y llegar al que me piden. Pues en el ejemplo que tenemos, en el ejercicio que está ahí, me hablan de que salgo de femtómetros y tengo que devolverme a micrómetros. Tengo que medir la distancia que hay de uno a otro. Debo tomar la cantidad inicial que me dieron y multiplicarla por la distancia que hay entre las unidades. Siempre se va a multiplicar por 10 elevado a la algo. Vea que todas son potencia 10. Si ustedes se fijan, todas dicen 10 a la algo. Porque todas son potencia 10. Ok. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es encontrar la distancia que hay entre los micrómetros y los femtómetros. ¿Qué distancia hay desde el 6 hasta... Lo puedo hacer con la calcu y a 15 le resto 6 y me doy cuenta que hay 9 unidades de distancia. Ese es el exponente que yo le voy a poner al 10. Ahora, si lo que estoy haciendo es saliendo de una expresión que está abajo y llegando a una que está arriba, tiene que ir en negativo. Si salgo de una que está arriba y llego a una que está abajo, tiene que ir en positivo. Así de simple. Como el ejemplo que tenemos, empecé abajo y terminé arriba, va negativo. Yo voy a ir a la calcu, voy a escribir esto así como está y voy a esperar una respuesta. ¿Qué va a hacer la calcu? Me va a dar casi el mismo número, solo que la calcu va a correr la coma. Al correr la coma, el exponente cambia. Entonces esa es la parte que ustedes van a meter en la calcu para corroborar el... Necesito que alguien me diga cuánto les dio. Profe, a mí, bueno, ya la hice, a mí me dio 0,402913,086. Ajá. No siempre la calcu la dejan decimales. En este caso se las dio en decimales, maravilloso.
Cuando no se las dan decimales, ¿qué es lo que hace la calcu? Pone una respuesta con este formato. Va a quedar el mismo 2,9, 130, 865 y le va a cambiar el exponente que había allá. Entonces lo va a correr 1, 2, 3, 4 lugares, entonces va a quedar por 10 a la menos 5. Y esa sería la otra, Eso, o la otra forma de responder. eso le iba a decir yo, profe, porque eso fue lo que me lanzó a mí la calculadora. Sí, aquí lo que hay que hacer es confiar en la calculadora. O sea, esta parte es confianza en la calculadora. Si ustedes me la ponen con ese titipuchal de decimales o me la ponen con la coma al principio y el exponente, no hay ningún problema. Lo que no me pueden hacer es dejarla así como está. Esto hay que pasarlo por la calcu. Y ya de ahí en adelante es confiar en lo que la calcu me dé. Y ya nada más lo pongo como respuesta. Eso es todo. Es así de simple. ¿Ok? Profe, Ujú. yo todavía no entiendo porque, bueno, al colocar esa cantidad, yo no tengo que poner la coma ni el punto, nada. Sí, la que está al principio, sí, que fue la que le dieron. Yo pongo la coma. Usted Bueno, pone en la este caso cantidad que sería le dieron, exacto, como se la dieron, donde tenga la coma, si la tiene, si no la tiene. La cantidad inicial, lo que le dieron en la pregunta, usted así lo escribe en la calco. en la calculadora pongo el punto. Sí, el, eh, y y pongo, ponemos el por 10 a la menos 9. Que ya viste que es la distancia de una unidad a otra. sí, a mí lo que me da sí es la misma cantidad, bueno, menos 10 a 10, ¿cómo es? Por Ajá, 10 a la esa de menos abajo. 5. Sí, 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 no hay ningún Ah, inconveniente. Cualquiera de las dos está buena. Las dos se equivalen, las dos son lo mismo. Están escritas de dos formas diferentes, pero son equivalentes. el resultado que me da es, ajá, Eso es todo, eso es todo. muy bien, O gracias. sea, la parte en la que deberíamos de estar pegados, si es que hay una parte en la que deberíamos de estar pegados, es en conseguir el número en el exponente. Eso que sigue es meterlo a la calco. Eso no es problema o no debe ser problema. Eso lo hace la calco, no lo hacemos nosotros. Ok. Vamos a ver si vienen algunos problemas, así que vamos a ir al primero de esos problemas. Dice así, los ácaros. Los ácaros son causantes de algunas enfermedades como alergias, sarna y demás. Un ácaro tiene una longitud de 28 micrómetros, hablando de micrómetros. Si se hace una fila de ácaros, ¿cuánto se requiere para abarcar 10 centímetros? Ok. Entonces vamos a empezar a tomar los datos. Vamos a correr esto un poquillo. Entonces, el tamaño de cada ácaro es de 28 micrómetros. La pregunta es, ¿cuántos de esos señores hay que poner en fila para conseguir 10 centímetros de ácaros seguidos? ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener las mismas unidades, las mismas cantidades. Porque si no tenemos las mismas cantidades, no vamos a saber cuánto hay. Es más fácil pasar de centímetros a micrómetros. ¿Por qué? Porque voy hacia abajo. Así evito el exponente negativo y el enredo. Aquí está la tabla. La tabla me dice que busque a los centímetros y que baje hasta los micrómetros. Entonces debo ir de 10 a la menos 2 a 10 a la 6. Voy de bajadita. Cuando voy de bajadita, pongo el exponente en positivo. ¿Cuánto hay desde el 2 hasta el 6? 4. Entonces yo voy a poner, cuando haga la comparación, la cantidad que tengo por 10 a la 4. La dejé en positivo porque micrómetro es 10 a la menos 6 y centímetro es 10 a la menos 2. Y yo voy hacia abajo y la distancia de 2 a 6 es 4. Por eso usé 4. ¿Qué hago entonces? Meto eso a la cálculo. ¿Cuánto es 10 por 10 a la 4?
Debería darnos 100.000. Entonces a mí me están diciendo que cada ácaro mide 28 micrómetros y que yo tengo una fila de 100.000 micrómetros. De 28 en 28 tengo que llegar a 100.000. ¿Cuántos ácaros ocupo? ¿Qué deberíamos de hacer ahí? Ya sé si es el razonamiento del problema. Ya hicimos la conversión. Ahora estamos en el razonamiento del problema. ¿Qué deberíamos de hacer? Tengo una cantidad que cubrir y tengo elementos muy pequeños, cada uno de 28 micrómetros. La cantidad de 100.000. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos de 28 ocupo para llegar a 100.000? Tengo que dividir los 100.000 entre lo que mide cada ácaro. Entonces yo voy a dividir 100.000 entre 28. O entre 28, como quieran verlo. Por supuesto que lo voy a hacer con la calco. O sea, ahí yo jamás de los jamases voy a hacer una división de este tipo, sino que lo voy a ir a meter a la calco. ¿Cuánto es 100.000 entre 28? Profe, yo lo hice, pero no sé si está bien. Dele, no Me pasa da 3.571.428571. nada. Con el 42 está bien, o 43 si lo hubiéramos redondeado. Perfecto, ¿qué estamos diciendo? Que ocupamos 3.572, porque si tenemos 71 no cubrimos el monto completo. Entonces se ocupan 3.572 ácaros para conseguir 10 centímetros. Profe, una pregunta. Dime. A mí la calculadora me lo tira en fracción. No, con la tecla SD, acuérdese, el Super Daniel. ¿Cuál era la S? Está por ahí cerca del 0, arribita del 0, por ahí. A la orilla de la... La SD, S flecha D. ¿La encontró? Profe. No, No, vamos a es que buscar uno es la medio calculadora de la pipiriciego, semana profe. pasada. Aquí está la calculadora de la semana pasada que teníamos encima del del. Aquí. SD. Esa es la tecla que tiene. Ah, ok, ok. Ah, ya. Gracias, profe. Listo. Y bueno, ese es el resultado del primer ejercicio. Ahí está. Vean que ellos lo hicieron al revés. Pasaron los centímetros a micrómetros y luego hicieron los 28 micrómetros a centímetros. Bueno, todo a metros, imagínate, peor todavía. Pasaron todo a metros y hicieron la división. Es más fácil dejar una unidad fija, en este caso la que dejamos nosotros, y luego pasar la otra. Pasar esos 10 centímetros a micrómetros y simplemente hacer la división entre esas cantidades. Ya las dos cantidades están en micrómetros. Entonces divido los 100.000, que es el recorrido completo, entre los 28, el tamaño de cada ácaro. Y listo. Ahí quedó. Esa es más o menos la forma en la que probablemente nos pregunten. Aquí hay otra pregunta un poquillo más amplia, más distante. Podríamos revisarla, a ver qué tal. Dice, la masa aproximada de un átomo de carbono es de 0.02 y aparece una Y y una G. ¿Qué significaba esa Y? Ya la vamos a ir a buscar. ¿Cuántos átomos hay aproximadamente en una M, que era mili, ¿verdad? Miligramo de carbono. Entonces, vamos a buscar o a tener clara la información. 0,02 y 1 miligramo, que es la cantidad sobre la que hay que buscar. Entonces, vean que la letra está en minúscula. Eso es un buen detalle también a tomar en cuenta. En la se supone que las mayúsculas, y de hecho la K, la H y el D también son mayúsculas. En la tabla, los múltiplos, los números grandotes van en mayúscula. Y los submúltiplos, los números más pequeños, van en minúscula. Vea que hay una Y mayúscula, que es la de iota, que antes la vimos.
Y está la Y minúscula, que es la de yocto. Entonces hay que tener cuidado para no meter la pata y no. También pasa con los picómetros y los petámetros que tienen a la letra P. También la M de mili o la M de mega. Ven, entonces para evitar ese tipo, la acepto de acá con la Z de acá. Para evitar ese tipo de enredos, siempre lo que venga en mayúscula significa un número más grande, significa un múltiplo. Y lo que venga en minúscula, un número más pequeño. Vean que el más pequeño es el 10 a la 24 y es justo el que nos están dando. Entonces vamos a buscar en nuestros datos, ¿verdad? Las equivalencias. Entonces vamos a decir que el yoctogramo, ¿y cuál era el otro? Ah, bueno, el miligramo, eso está fácil. Que el yoctogramo es 10 a la menos 24 y que el miligramo es 10 a la menos 3. ¿Qué distancia hay desde 3 hasta 24? O desde menos 3 hasta menos 24. Ojo, que aquí estoy tomando. 21. Ajá. Menos 20. Siempre hemos tomado ejemplos donde el ejercicio está los dos, por ejemplo, en submúltiplos, pero puede haber un múltiplo y un submúltiplo. O sea, puede haber uno de los que están arriba y uno de los que están abajo. Y nos va a tocar, ¿verdad? Nos va a tocar revisar algunas cosas. Entonces siempre es importante fijarse en absolutamente todo ese orden. Bueno, entonces sabemos que hay 21 unidades de distancia. El asunto es, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir estos yoctogramos en miligramos o voy a convertir estos miligramos en yoctogramos. Ese es el asunto. Yo les decía a ustedes que agarren de arriba para abajo para que siempre usen el exponente positivo, ¿verdad? Entonces, de ahí por ahí tiene que andar el asunto. Por ahí mismitico tiene que andar el asunto. Tomemos al miligramo y bajémoslo. El miligramo está arriba. Vamos a bajar hasta yoctogramos. Y vamos a decir que esto se multiplica por 10 a la 21. Esto nos va a quedar exactamente esa misma cifra, 1 por 10 a la 21. Es una cantidad exorbitante para que la pueda escribir. Así que la cálculo que hace es dármela en el mismo formato. En el mismo formato. Así que por ahí va. Ok. Bueno. Está bien entonces. ¿Cuánto no? ¿Cómo respondemos entonces la la pregunta que nos hicieron, el problema que nos hicieron? ¿Cómo hacemos para responderlo? ¿Qué tengo que hacer en este problema? Profe, disculpe, una pregunta, profe. La calculadora la tengo que tener en notación científica. No. Déjela así como está en realidad para que no estén, que no tengan que enredar un poquillo el toqueteo de la cálculo. Escriba nada más por 10 a la menos 21 o por 10 a la 21 si es nuestro caso. Y ya después de ahí, ya lo que queda, insisto, es trabajar con la cálculo. Pero entonces, ¿qué hicimos acá? Acá lo que hicimos fue decir cuánto tenemos y cuánto ocupamos. ¿Okay? El átomo de carbono tiene 0,02. Y necesito saber cuántos de esos voy a poner en 1 miligramo de carbono. Como son unidades diferentes, yo no puedo medir los yoctogramos con los miligramos. Entonces tengo que pasarlos a ambos a la misma unidad. ¿A cuál unidad? A la que yo quiera. Decidimos convertir el miligramo en yoctogramos. Aquí está la cantidad.
¿Qué tengo que hacer ahora? Lo mismo que hicimos con los ácaros. Tengo que dividir esas cantidades. Tengo que dividir el total 1 por 10 a la 21, eso es lo que tengo. Y lo voy a dividir entre 0,02. Y me da una cantidad enorme, grandísima, me imagino, pero eso es lo que hay. Yo lo voy a meter a la calco y voy a esperar la respuesta. Según esto da, bueno, imagínate. Sea bárbaro, esa cantidad es totalmente ilegible. Pero si nos va a quedar a nosotros, nos va a quedar como 5 por 10 a la. Y empezamos a contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. 5 por 10 a la 22. Que me imagino es lo que les dio en la cálculo. Sí. En la cálculo pusimos 1 por 10 a la 21 dividido entre 0,02. Y debería habernos dado algo como esto. Entonces se ocupan 5 por 10 a la 22 átomos de carbono. Y listo. Es un problema, entonces hay que hacer, además de la conversión, alguna otra operación. La base del problema es empezar con la conversión. Ahora, no sé si siempre nos van a tirar un problema. No sé si nos van a tirar solo conversiones. Pero de todas maneras debemos saber hacer las dos cosas. Hacer la conversión o interpretar cuándo se ocupa la conversión y que el resultado nos dé. Más o menos, no mucho por lo que veo. Bueno, está bien. Vamos a avanzar porque se nos está yendo el tiempo para ver los otros dos temas. Ese temita siempre es medio estorboso, no se estresen demasiado, siempre genera un poco de, de confusión. Nada más empiecen a revisar lo que queda en el video y empiecen a revisar también los ejemplos que ven ahí. Supongo que en el libro han de venir más, entonces también pueden ir al libro a buscar los que siguen. Es más fácil de lo que parece. Distancias entre dos puntos. Este tema lo voy a dejar de último. Voy a ver primero el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una situación meramente geométrica. Es algo que ocurre en los triángulos rectos, solamente en los triángulos rectos. ¿Cómo eran los de los triángulos rectos? Bueno, en séptimo nos habían enseñado que había una clasificación de los triángulos que decía que aquellos triángulos que tenían un ángulo de 90 grados se llamaban triángulos rectángulos o triángulos rectos. Y esa medida de los 90 grados se obtiene básicamente en una esquina perfecta. Siempre que tenga una esquina perfecta, estoy hablando de un triángulo recto. Bueno, esos triángulos rectos tienen a dos de sus lados, los lados que forman el ángulo de 90, esos dos lados se llaman catetos, mientras que el tercero de los lados, el lado que no conforma al ángulo de 90, el lado más largo, se llama hipotenusa. Así de simple. Entonces, catetos, que después veremos los nombres porque más adelante lo vamos a necesitar, y la hipotenusa. Esas son los componentes de ese triángulo recto. Los lados más pequeños, por usar un término, son los catetos. El lado más grande es la hipotenusa. Pitágoras hizo muchos estudios, el hombre sacó su rato y se dio cuenta que cuando él agarraba el cuadrado de los catetos y lo sumaba, le daba exactamente el cuadrado de la hipotenusa. De hecho, esto es comprobable hasta con unos cuadritos para buscar áreas y todo, pero no tenemos tiempo. Así que vamos a ir directo a la fórmula.
El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O con las letras, como venía antes, a, b y c, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Nosotros lo vamos a simplificar todavía más para que nos cueste menos y vamos a decir que el teorema de Pitágoras, bueno, ya vimos, ¿verdad? Que el teorema de Pitágoras lo vamos a usar para buscar el valor de alguno de los tres lados. Entonces vamos a decir que si busco un cateto, la fórmula se va a ver de la siguiente manera. Cateto que busco es igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Todo dentro de una raíz. Y si lo que busco es la hipotenusa, entonces lo que voy a hacer es una suma. Voy a decir que hipotenusa es igual a la raíz de los catetos al cuadrado. La suma de los dos catetos. ¿Ok? O dicho de otra manera, para dejarlo todavía más claro, C es igual a la raíz de A a la 2 más B a la 2. A es igual a la raíz de C a la 2 menos B a la 2. Y si todavía quisieran ampliar más, B es igual a la raíz de C a la 2 menos A a la 2. Estos dos son uno solo, son este mismo de aquí arriba. Sin embargo, por nombre, por A y B, pues se pueden poner las dos para que se interprete, para que se entienda. De momento es pura teoría, lo pueden escribir, no hay problema que anoten esto. Puede resultarnos, tal vez ahorita no, porque no lo hemos desarrollado, pero puede resultarnos un buen resumen, una buena forma de manejar los datos. Ok. El teorema de Pitágoras también se usa para el cálculo entonces de los catetos y también para problemas. Entonces antes de ver algún problema voy a poner un ejemplito ahí y vamos a buscar. Ok. Perdón. Ok. Vamos a pensar en que necesito que me hagan el favor de averiguar cuánto vale este cateto. Sí sé que este vale 12 y que este vale 15. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale X? Ok. Por el teorema de Pitágoras, que aplica para los triángulos rectos, los triángulos de esquinas perfectas, por ese teorema, yo puedo encontrar el valor del cateto del lado que falta. Como es un cateto lo que busco, la forma de encontrarlo es poniendo una raíz y haciendo una resta. Siempre que busque a uno de los catetos, voy a hacer una resta. Siempre que busque a la hipotenusa, que es el más grande, voy a hacer una suma para que me dé más. Ok, entonces vamos a tomar, bueno, no, eso sí lo voy a dejar. Vamos a tomar los datos que sí conozco. Conozco el valor del lado más largo, conozco el valor de la hipotenusa y conozco el valor del otro cateto. Según la fórmula, cuando busco un lado, lo que hago es hacer una resta. Pero una resta de cada uno de esos valores al cuadrado. Yo voy a meter eso en la calculadora y voy a esperar la respuesta. Y lo que me da es mi resultado. Eso es lo que vale el lado que falta. El cateto que no conozco. Esto es para hacerlo de golpe. Al que no le gusta puede usar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula?
12 a la 2 más x a la 2 es igual a 15 a la 2. Luego hacen el despeje. X a la 2 es igual a 15 a la 2 menos 12 a la 2. Y para que la x quede sola le sacan raíz. Al final es exactamente lo que les acabo de explicar. Profe, me dio 9. Le dio 9 y le dio bien. Ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Ustedes escogen cuál usan. Si se quieren aprender la fórmula directamente para cateto, para hipotenusa, o si quieren ir con la fórmula general, que también se la tienen que aprender, y hacer un despeje. Es cuestión de gustos. Yo siempre voy a caer a la fórmula de los catetos y de la hipotenusa. Yo no voy a ir a la general. Solo voy a ir a la general cuando no dé de otra manera. Ahí está, x vale 9. Así de simple. Exactamente así de simple. ¿Qué pasa ahora si tenemos a este triángulo? Ahí. Y tengo este lado 3 y este lado 4 y necesito averiguar el otro lado, el que le voy a poner de nombre m. ¿Cómo hago para encontrar el valor de ese lado que falta? Primero, reconozco si es un triángulo recto, que sí lo es. Segundo, sé que voy a usar Pitágoras. Ahora el asunto es ver qué busco. Si busco a un cateto, un lado corto, o a la hipotenusa. ¿A quién ando buscando en este ejercicio? ¿Por quién me están A preguntando? la hipotenusa, profe. El lado más largo, la hipotenusa, muy bien. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que escribimos aquí atrás, que ya borré. ¿O fue aquí mismo? Bueno, no importa, ya las... Ah, bueno, aquí está. ¿Qué debo hacer para encontrar la hipotenusa? Aquí está la fórmula. Tengo que agarrar cada cateto al cuadrado y sumarlo. Todo dentro de una raíz. Entonces, para contestar esta pregunta, lo que tengo que decir es que m va a ser igual a la raíz de... Y ahora sí, cada cateto. ¿Cuál primero? No importa. Del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y eso lo meto en la calcu. Y la calcu me da un resultado, una respuesta. Y esa es mi respuesta. Yo ni la cuestiono. Si me da con decimales, si me da con fracción, si me da entero. No me importa. Lo que diga la calcu es lo que uso. ¿Cuánto dijo la calcu? 5. 5, profe. Exactamente. Eso es todo. Pitágoras es un tema muy bonito. Es un tema muy simple. Es saberse esos detalles de la fórmula y vámonos. Y como les decía, lo van a tener que aplicar en todo momento. O sea, en noveno, en décimo y en undécimo. En todos los años sale. Pitágoras siempre sale. De hecho, la gente que ahorita hace bachillerato por madurez, todavía más le sale Pitágoras. Y no es un tema de bachillerato por madurez. Pitágoras es como un procedimiento para llegar a la solución. Vamos a ver el problema que venía planteado acá. Dice, un poste, cortémoslo. Perdón. Ahí está. Un poste de luz de 6,5 metros de altura se sujeta con un alambre de acero, colocado a 2,5 metros de la base. ¿Cuántos metros de alambre se necesitan? Profesor, eso no es lo que usted acaba de hacer. Bueno, es que en realidad es, solo que no lo hemos descrito como tal. A ver. Vamos a plantear la situación. Hay un poste de luz. Aquí está el postecito de luz. Ahí está la luz para todo lado. Un foco raro y está alumbrando. Muy bien. Ese poste de luz tiene cierta altura. Es lógico, está sembrado ahí en el piso. Entonces tiene una altura. La altura de ese poste es de 6,5 metros. Ese es el dato que yo voy a poner acá. Además de esa altura del poste, pues vamos a ver qué ocurre.
Dice que ese poste se sujeta con un alambre de acero colocado a 2,5 metros de la base. Hay un alambre de acero que está aquí en el piso sosteniendo al poste, tensándolo. ¿Ok? La distancia que hay entre el poste y donde se amarra, donde se clava ese alambre, es de 2,5 metros. ¿Por qué sé que está aquí abajo? Porque dice que está colocado a 2,5 metros de su base, la base del poste, el piso. Entonces de aquí a aquí hay 2,5 metros. Y la pregunta es, ¿cuántos metros de alambre se necesitan? ¿Quiénes son los metros de alambre? Pues este es el alambre. El que está desde el piso hasta la punta del poste. Entonces, si ustedes se ponen a ver, eso es un triángulo. Aquí está la altura del poste, aquí está la distancia de la base al alambre y este es todo el alambre. Entonces voy a empezar a pasar datos. 6,5, ya no puedo pasarlo porque no lo cambié. 6,5 es esta cantidad, 2,5 es esta otra cantidad y X es la cantidad que estoy averiguando, son los metros de alambre. Tengo un triángulo recto. ¿Por qué sé que es un triángulo recto? Porque estamos confiando en que el poste esté sembrado perpendicularmente, que sería lo más lógico. El poste no está inclinado, no está de medio lado cayéndose, sino que el poste está formando un ángulo recto con el piso. Esa suposición la vamos a hacer siempre, que todo está formando un ángulo recto con el piso. Entonces, ¿cuáles datos tengo y cuál dato debo conseguir? La hipotenusa, profe. Me preguntan por la hipotenusa. El dibujo está hecho para encontrar la hipotenusa. ¿Cómo se encuentra la hipotenusa? Con una raíz y la suma de los dos señores que me dieron cada uno al cuadrado. Y listo. Y que la calco haga su magia. Profe, ya lo hice, pero no sé si está bien. No importa cuánto le dio. 6. Si usted lo dice. 6. 6,96. Ah, ok. Y aquí es donde ustedes pueden tener desconfianza. El resultado que ustedes obtuvieron es la hipotenusa. Es el lado más grande. Entonces, si el resultado que a usted les dio hubiera sido 6,1, está malo. ¿Por qué? Porque le dio menos que lo que mide este cateto. Y la hipotenusa no puede medir menos que un cateto. La hipotenusa es la más grande de todas. Pero como nos dio un número más grande y lo dio la calculadora, tenemos que confiar. Listo, se acabó. Ese es el resultado. Ahí estamos hablando de un problema, entonces hay que contestar. Se ocupan 6,96 metros de alambre para contar. Me imagino que aquí estaba el resto del ejercicio. No, no estaba. Pero me imagino que en la página que viene sí, aquí está 6,96. Ven, entonces al final de cuentas nos está dando exactamente lo mismo. Ok. Por aquí hay detalle también. Para saber si un triángulo es rectángulo o no, lo que hacemos es comprobar que se cumpla el teorema de Pitágoras. Tomo el valor más grande, por ejemplo, vamos a ver. Ok, no me dicen que el triángulo es rectángulo, pero tampoco me dicen que no lo es. Me dicen averigüe o compruebe si ese triángulo es rectángulo. Más bien la pregunta es si sí es o si no es rectángulo. ¿Qué es eso? Ya no sé ni escribir. Qué vergüenza. ¿Es rectángulo ese triángulo? Para darme cuenta si lo es, tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. O sea, yo voy a tomar al 16, lo voy a elevar a la 2
Y él tiene que ser el resultado de estos otros dos señores elevados a la 2. ¿Cuánto es 16 a la 2? Calco. ¿Cuánto es 10 a la 2 más 7 a la 2? ¿Son iguales los resultados? No. Entonces no es un triángulo rectángulo. Así de simple. ¿Por qué no es un triángulo rectángulo? Porque no se cumple el teorema de Pitágoras. Porque para que se cumpliera tendría que haberme dado el mismo resultado a los dos lados. Y no fue así. Sí, no, casi. ¿Hay alguien ahí? Bueno, vamos a pensar que todos entendieron, dado que nadie dijo lo contrario. Ok. Entonces nos damos cuenta o nos dimos cuenta que básicamente, bueno, aquí hay un compañero que dice que lo dejó en sala de espera. Por eso es que no deben usar el correo de otros, solo el correo del MEP. Además de que es muy extraño porque no tengo a nadie en sala de espera, pero bueno. En fin, así de simple me doy cuenta si tengo triángulo, rectángulo o no. Aquí hay algunos ejercicios para que lo comparen, lo comprueben. Y bueno, ahí terminaba. Okay. Entonces vean qué fácil es el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ir a una aplicación del teorema de Pitágoras, que es la del cálculo de distancias. Ok. El cálculo de distancias entre dos puntos se puede hacer a través de una fórmula o también se puede hacer utilizando el teorema de Pitágoras. Por eso lo voy a ver hasta ahora, por eso dejé de último. Vamos a suponer que aquí tenemos un eje coordenado. Es una pregunta muy típica, por lo menos yo casi siempre la hago. Por ejemplo, me dicen que existe el punto A y que existe el punto B. Ok. Vamos a buscar el nombre de alguno o alguna de ustedes. Dice que rápidamente tenemos en clase a Susan. Dice que Susan vive donde está este punto amarillo y que Susan se tiene que desplazar hacia el punto A. Pero también Susan tiene que trasladarse hacia el punto B. ¿Cuál de las dos distancias es más corta para Susan? ¿Cuál de los dos lugares es más rápido para llegar para Susan? Entonces Susan va a medir su distancia desde donde sale hasta donde llega. Esto en realidad es la hipotenusa de un triángulo. Es la hipotenusa de este triángulo recto. Entonces la distancia Susan la puede medir a través de un teorema de Pitágoras. Ella puede decir hay 1, 2, 3 unidades hacia la derecha. O sea, el triángulo tiene 3 en este lado. Y para arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay 6 unidades para arriba. Y vamos a buscar la hipotenusa de ese triángulo y esa es la distancia. Entonces simple y sencillamente, como es una hipotenusa, yo voy a hacer la suma de los catetos al cuadrado. ¿De cuánto es esa distancia, jóvenes? De 6.70, profe. Ok. 6.70.
Ahora voy a hacer lo mismo, pero hacia el punto B. Entonces voy a generar desde donde sale Susan hasta el punto B un triángulo. Voy a medir las distancias. Y de ahí voy a crear el triángulo. El triangulillo sería algo así. Entonces yo sé que de aquí a aquí es lo que ando buscando. Esta distancia que hay acá son 5, porque yo cuento. Ya hasta aquí ya va 3, 4, 5. Y para abajo son 1, 2 y 3. Entonces X es el resultado de 5 a la 2 más 3 a la 2. Meto eso a la calco y me doy cuenta a cuánto equivale. Raíz de 34, es como 5,8, 5,9 por ahí. 5,83, profe. Perfecto, gracias. ¿Cuál de las dos distancias es más corta? La B. Entonces, si Susan quiere caminar menos o quiere llegar más rápido, va hacia la B. A veces el asunto es así, es un problemilla. Le dicen, fulanito está en su casa y ahí está su casa ubicada. Tiene que ir a hacer un mandado a la pulpería. Hay una pulpería ubicada en tal punto y hay otra en tal punto. ¿A cuál de las dos iría si quiere recorrer la menor distancia? Entonces ustedes tienen que comprobar o comparar las dos distancias y decir a cuál escoger. Esa es una forma muy simple de encontrarla. Ahora, esto fue utilizando el mismo teorema de Pitágoras, el mismo tema que estamos viendo. Sin embargo, como les decía, también existe una fórmula para llegar o para medir la distancia de un punto a otro. Ojo, si la distancia es horizontal o vertical, no hay mucho que decir. Si yo me muevo de aquí a aquí y nada más cuento, ¿para qué voy a hacer cálculos de nada? Ni teorema de Pitágoras ni nada. O sea, lo mismo si la distancia es de abajo hacia arriba. Es cuando la distancia va de medio lado, cuando está inclinada, cuando está oblicua. Ahí. No voy a hacerla hasta aquí entonces. Solo en esos momentos tengo que recurrir a el teorema de Pitágoras construyendo un triángulo o a la utilización de la fórmula. ¿Cómo se utiliza la fórmula? Bueno, vamos a ver la fórmula por si acaso. Por si acaso les queda mejor. Igual es una fórmula, a veces la dan. Entonces vamos a ver otra vez el eje coordenado, plano cartesiano. Y vamos a medir, no sé, de aquí a aquí, por ejemplo. Entonces ya sabemos que esa distancia la podemos medir con Pitágoras. ¿Cómo? Haciendo un triángulo aquí. Y contando, aquí para acá hay 3 y para acá hay, no sé, empiezo a contar cuadritos. Esa es una forma. Pero existe otra forma que es aplicando la fórmula de la distancia. La distancia entre dos puntos, la distancia de A hasta B, es el resultado de, y aquí viene la fórmula, la raíz de. Cada punto tiene un par de coordenadas. Esto es de séptimo, pero lo vamos a recordar. Cuando yo escribo un punto en el espacio, para saber que ese punto está ubicado ahí y no en otra parte, yo le pongo nombre o números a los espacios donde está el punto. El punto va a tener siempre una relación con respecto al eje de las X y también una relación con respecto al eje de las Y. Ok. Entonces, yo nada más voy a contar y a decir dónde está ubicado. En el caso de las X voy a contar, aquí está el 0 siempre, entonces voy a contar para atrás, entonces voy para los números negativos. Voy a contar el 1, el 2, el 3 y el 4. El punto A está en el menos 4. Y en Y voy para arriba, 1, 2. Entonces está en el menos 4,2. Ese es el punto A, menos 4,2. El punto B, pues voy a hacer lo mismo, solo que ahora hacia la derecha en las X, 1, 2, 3, 4, 5. El punto B es 5, y
y voy a ver en las y dónde está ubicado. Entonces voy para arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Está en el 5,5. La distancia la voy a encontrar haciendo una resta entre las x y una resta entre las y. Todos los puntos, todos los pares ordenados son de la forma x, y. Todos. El primer número representa las x, por eso lo hicimos en ese orden. Y el segundo número ya representa a las y. Ok. Entonces, el punto menos 4,2 es x, y. Y el punto 5,5 es x, y también. Para no enredarlo en la fórmula, le vamos a poner número. Voy a decir que el punto de la izquierda es el punto 1. Y que el de la derecha es el punto 2. La fórmula dice que haga una resta entre las x, que lo eleve al cuadrado y que le sume una resta entre las y. Entonces en nuestro ejemplo, la distancia sería un paréntesis con x2 que vale 5. ¿De dónde lo agarré? De aquí. Menos x1 que vale menos 4. Entonces yo pongo el 5, el menos de la fórmula, porque es una resta, y el menos del número. Todo eso va elevado a la 2. Ahora hago lo mismo con las y. A la y2 que es 5, le resto la y1 que es 2 y lo elevo al cuadrado. Y lo que me da es mi distancia, o es la distancia que hay entre esos dos puntos. ¿Cuánto sería eso? Cálculo. 81,990. La raíz de 90 es 3 raíz de 10. Por ahí debe andar. O pasen los decimales. Raíz de 10 es 3 punto algo por 3,9 punto y un poquito. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien tiene cálculo? ¿Alguien está trabajando con la calculadora mientras explicamos? Me dio 9.49, profe. Gracias. 9,49, perfecto. Vean que el camino parece como más largo, pero tampoco es tan complicado. Y si lo hubiéramos hecho de la otra forma, pues ya hubieran visto. De aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Sacamos el triángulo, tomamos las dimensiones. Eso sí hay que tener cuidado, no meter la pata, hay que contar todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Y buscamos la hipotenusa como la suma de 9 a la 2 más 3 a la 2. Y se supone que nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, básicamente es cuestión de gustos. Yo prefiero siempre el teorema de Pitágoras porque lo puedo usar siempre. Me queda, aparte que es un teorema muy fácil y muy bonito, se aplica siempre, entonces no fallo. Otras veces el dibujo no está hecho. Entonces ahí también hay sus cosas, ¿verdad? Hay sus detalles. Es importante fijarse. A veces me dicen, ¿cuál es la distancia que hay entre M y N? Y me dicen, M es el punto 2, menos 3 y N es el punto 1,6. Entonces en esta ocasión no hay dibujo. En esta ocasión yo no puedo cerrar y empezar a contar a ver cuántos cuadrillos hay. Entonces ahí lo más prudente es usar la fórmula de la distancia. De nuevo, ¿cuál es la fórmula de la distancia? Bueno, la acabo de escribir, pero no importa, de nuevo. La fórmula de la distancia es la raíz de una resta entre las x
elevado al cuadrado más una resta entre las y elevado al cuadrado. ¿Qué hacer aquí? Ponerle nombre. X1, Y1, X2, Y2. Cuidado, meten la pata, ¿verdad? Van juntos. Si este es 2, la X y la Y tienen que ser 2. Si este es 1, la X y la Y tienen que ser 1. Y ya es cuestión de cambiar valores. Entonces, perdón, a X2 que es 1, le resto 2 que es X1. Eso al cuadrado más Y2 que vale 6. Le resto Y1 que vale menos 3. Y va para la cal. Y esto es así de simple. Nos da 9 puntos muy poquito. 9.0 algo, 9.1, qué sé yo. ¿Alguien tiene el valor? $9,05. Listo. Y eso es así, chiquillos. Es exactamente así de fácil. Entonces, en esa parte, de ahí no queda de otra que simplemente concentrarse un poquillo, ya sea aplicar la fórmula de la distancia o acomodarlo para aplicar la fórmula de Pitágoras. Eso mismo es, así es todo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos el día de hoy? Yo calculo que queda practicar. Correcto, esto es demasiado fácil, pero como siempre, ¿verdad? No podemos descuidar. No podemos descuidar. ¿Está bien? Sí, ¿alguien tiene algo más que quiera decir? Bueno, supongo que lo que más costó fue el primer tema, pero hay que sentarse a verlo. Al igual que estos últimos tan bonitos. Señor. Todas estas prácticas y demás están en la plataforma, ¿verdad? Sí, tal El cual. aula La virtual. semana anterior, todo lo que estoy proyectando lo estoy descargando a la plataforma. Listo, gracias. La semana están esos archivos ahí. Ok. Profe, las clases están, No te escuché, perdón. las clases están grabadas. Los miércoles siempre grabamos clase, los jueves no, correcto, la de hoy está grabándose. Ok, muchas gracias, profe. Vamos a hacer un ejercicio porque todavía no es hora, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a intentar rápidamente resolver, no sé, algo parecido. El árbol y la sombra, este lo preguntan mucho, el edificio y la sombra. Ok, dice así, problema rapidísimo, ¿verdad? ¿Cuál es la altura del árbol? Sí se sabe, ¿verdad? Que da una sombra de... Ahí. Una sombra de 6 metros. Y que la distancia desde donde finaliza la sombra hasta el punto más alto del árbol es de 15 metros. Entonces ayúdenme por favor
¿Cómo contestamos eso? Vean que hasta les di el dibujo, cosa que normalmente no ocurre el día del examen. El día del examen viene así. Solo la reacción. Y ustedes tienen que armar el dibujo. Lo pudieron armado de dos maneras, ¿verdad? Pudieron haber puesto el árbol a este lado y que el sol pegue aquí para que haga la sombra para atrás. O como lo teníamos al principio. El árbol de este lado, el sol detrás y entonces pega la sombra hacia adelante. De las dos maneras se logra, no hay problema. La pregunta es cuál es la altura del árbol. Eso es lo que hay que buscar. Pero nos están dando la sombra. ¿Dónde está la sombra? La sombra está en el piso. Todo este espacio es la sombra. Entonces esa distancia es de 6 metros. Y también me dicen desde donde termina la sombra hasta el punto más alto del árbol. La distancia es de 15 metros. Entonces ahora sí, ¿cuál es la altura del árbol? Y no cuesta nada hacer el triángulo bien hecho y buscar qué tengo. Ando buscando un cateto o una hipotenusa. Siempre me tengo que preguntar eso porque así es como averiguo cuál fórmula utilizo. Entonces esto vale 6, esto vale 15, esto es X. ¿Busco a cateto o busco hipotenusa? ¿Perdón? Gracias, ahora sí lo entendí. Busco un cateto, ¿verdad? Porque la hipotenusa es el lado más largo, siempre es el que queda enfrente del ángulo de 90, siempre. Que queda enfrente de ese ángulo, esa es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa no es lo que estoy buscando. Quiere decir que tengo que utilizar la fórmula del cateto. ¿Cómo se utiliza la fórmula del cateto? Bueno, ¿cuál es en sí la fórmula del cateto? Entonces para averiguar X, lo que yo debo hacer es poner en una raíz a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces el cateto que ando buscando es X. La raíz se queda. La hipotenusa es 15. Entonces es el primer valor que voy a poner. Debe ir al cuadrado. Y le tengo que restar, porque la fórmula del cateto dice que resto. Le tengo que restar el cateto que sí conozco. Son dos catetos. El otro cateto que sí conozco vale 6. Entonces eso es lo que voy a poner ahí. Los catetos y la hipotenusa y todo lo que hay aquí adentro va al cuadrado. Eso es cuestión de meterlo a la calcu y saber el resultado final. 13,75, profe. Entonces esa es la altura del árbol. Obviamente ustedes van a dar una respuesta. El árbol tiene una altura de 13,75 metros. Y se acabó. Dígame si no está sencillo. El teorema de Pitágoras está bastante sencillo. Ojalá que lo, que lo aprovechen. Generalmente vienen varios puntos en el examen de este tema. Así que aprovechen bastante ese teoremilla de Pitágoras. No sé si queda alguna consulta.